Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a un nuevo podcast de SOUC. Soy Begoña Pérez Valderrama, oncólogo médico del Hospital Universitario Virgen del Rocío de Sevilla, y conmigo, como siempre, se encuentra la doctora María José Méndez, oncóloga médica del Hospital Universitario Reina Sofía de Córdoba. Hola Maríajo, ¿qué tal? Hola Bego. Bueno, esta vez, acompañándonos en esta edición, se encuentra con nosotras una experta oncóloga, ya conocida por todos, en el tratamiento de los tumores genitourinarios, que es la doctora Arantxa González del Alba del Hospital Puerta de Hierro de Madrid. Bienvenida, Arantxa, a este podcast. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Bueno, pues hoy, Aran, vamos a hablar de los trabajos más importantes de cáncer de próstata presentados en esta edición del Congreso Americano de Oncología Médica, que de nuevo ha sido virtual debido a la pandemia por COVID los días 4 a 8 de 2021. Arantxa, ¿qué destacarías en cáncer de próstata de este congreso? Pues yo he seleccionado entre todos los trabajos presentados 4 comunicaciones que tienen algo de relevancia en nuestra práctica clínica. Y son 2 en el escenario de cáncer de próstata hormonosensible metastásico y 2 en el escenario de cáncer de próstata resistente a castración metastásico. Entre los estudios de cáncer de próstata hormonosensible metastásico, por un lado, se han presentado los datos preliminares del estudio PIS-1. Como todos sabéis, el tratamiento estándar del cáncer de próstata hormonosensible metastásico es la terapia de supresión androgénica y se ha demostrado en estos últimos años que la adición de docetaxel, nuevos agentes hormonales como abiraterona, enzalutamida y apalutamida consiguen una mejoría en supervivencia global. Asimismo, también en el estudio de STAMPEDE se ha demostrado que la radioterapia sobre el tumor primario en enfermedad de bajo volumen también aumenta la supervivencia para este tipo de pacientes añadido a la privación androgénica. Pues bien, el estudio PIS-1 es un estudio que tiene 4 brazos en el que pacientes metastásicos de novo hormonosensibles se randomizan 1-1-1-1 a 4 ramas. Por un lado, el standard of care, el tratamiento estándar, que sería la privación androgénica, y después de una enmienda en el estudio se añade el docetaxel como standard of care añadido a la privación androgénica. La segunda rama sería el standard of care y añadir abiraterona prednisona. La tercera sería añadir radioterapia sobre el tumor primario y la cuarta rama sería añadir a esa privación androgénica y docetaxel la abiraterona y la radioterapia sobre el primario, con un objetivo primario o 2 objetivos primarios que serían la supervivencia libre de progresión radiológica y la supervivencia global. Pues bien, se incluyen 1.173 pacientes, de los cuales un 57% presentaban enfermedad de alto volumen y un 43% enfermedad de bajo volumen. Y un 60% habían recibido docetaxel. Recordar que desde la enmienda era obligatorio que los pacientes recibieran docetaxel y la privación androgénica. Después de una mediana de seguimiento de 3 años y medio, se demuestra que la adición de abiraterona prednisona mejora la supervivencia libre de progresión tanto en la población total como en toda la población sometida a docetaxel, con hazard ratio en torno a 0,5 y duplica el tiempo de supervivencia libre de progresión, entre 2 años para la rama estándar y 4,5 para la rama que añade abiraterona. Por otro lado, los datos de supervivencia no son maduros. También se mejora de una manera estadísticamente significativa el tiempo libre de resistencia a la castración y todo este beneficio sin impactar negativamente en los efectos secundarios, de una manera muy significativa. La tasa de neutropenia febril es muy similar en ambos brazos y lo que hay es un poquito más de toxicidad hepática e hipertensión en la rama que añade la abiraterona al tratamiento estándar con privación y docetaxel. Como conclusión del estudio, añadir abiraterona al standard of care mejoraría la supervivencia libre de progresión con un beneficio absoluto de 2 años y medio sin aumentar significativamente la toxicidad a largo plazo. Por lo tanto, los autores, el autor principal, el doctor Fisacci, recomiendan que puede ser un nuevo estándar para el tratamiento de estos pacientes. Por otro lado, se ha presentado el estudio SWOG S216, que es un estudio fase 3, que también en población con cáncer de próstata hormonosensible metastásico de novo lo que hace es randomizar a los pacientes 1-1 a recibir TAC 700, orteronel,
que, como sabéis, es un inhibidor de la síntesis de andrógenos gonadal y adrenal, que es selectivo y no es selectivo sobre la enzima 17-20 liasa y no produce el efecto mineral corticoide que requiere la adición de la prednisona como la viraterona. Pues bien, este estudio randomiza 1:1 a recibir el orteronel con la privación androgénica o un bloqueo androgénico completo con bicalutamida 50 miligramos y privación androgénica. Los pacientes se estratificaban por estado general y extensión de la enfermedad mínima o extensa. Eran un 50% enfermedad mínima y un 50% enfermedad extensa y un 3% tenían metástasis hepáticas. Pues bien, el objetivo primario era la supervivencia global y el secundario la supervivencia libre de progresión. Y después de una mediana de seguimiento de 5 años, se ve cómo la adición de orteronel a privación androgénica aumenta la supervivencia libre de progresión y la tasa de respuestas de PSA de una manera estadísticamente significativa, pero no mejora o la mejoría numérica en supervivencia global no alcanza la significación estadística. De tal manera que para la rama experimental, orteronel más privación androgénica, la tasa de supervivencia global es de 81 meses y para la rama control, con bloqueo androgénico, bicalutamida y supresión, 70 meses, con un hazard ratio de 0,86. Hay que tener en cuenta que este estudio reporta la tasa de supervivencia global 70 meses más alta que se ha reportado en estudios contemporáneos con esta población de pacientes. ¿Tú crees que el brazo control aquí, al añadir la bicalutamida, ha podido influir en el resultado? Porque es verdad que en todos los standard of care de los ensayos que se ha hecho con combinación, se ha hecho solamente con la deprivación androgénica con el análogo. Pues yo la verdad es que creo que poco. Sinceramente, lo que creo que impacta en la supervivencia, o sea, yo creo que la bicalutamida todos ya la desestimamos en la práctica clínica, puesto que lo que aporta realmente, desde que conocemos que la monoterapia con análogos es el tratamiento estándar, es un beneficio muy poco significativo. Lo que creo que impacta en los datos de supervivencia global es las terapias subsiguientes, ¿no? Como todos sabemos, desde el escenario de hormonosensible a resistente a la castración, podemos utilizar cada vez más fármacos que impactan en supervivencia y, por lo tanto, que este estudio haya llegado más tarde que el resto de los estudios hace que esa rama control tenga una supervivencia más alta. Yo creo que lo que impacta realmente son los tratamientos de después. Lo que está claro es que parece que ya el orteronel pues no se va, porque estudio negativo en resistencia a castración y ahora este estudio negativo también en sensible, ¿no? Probablemente no creo que se continúe mucho en estudios de cáncer de próstata, ¿no? ¿Tú cómo lo ves? Porque es verdad que llama la atención que aunque numéricamente la supervivencia es mayor, casi 10 meses me parece, ¿no? No sea estadísticamente significativo, así que es verdad que el perfil de seguridad parece mejor que otros fármacos, pero bueno, tiene estudios negativos tanto en resistencia a castración como en sensible, ¿no? Curiosamente, es un fármaco aparentemente mejor que la viraterona porque no tiene ese perfil de efecto secundario de activación del eje mineral corticoide y quizás porque ha llegado más tarde que los otros estudios, porque la selección de pacientes ha sido diferente, pues los resultados que se reportan no son los esperados y, por lo tanto, probablemente, pues a pesar de ser un fármaco activo, pues yo creo que en un nicho donde hay otros muchos fármacos activos, pues se abandonará y no creo que se siga como monoterapia. Y como combinación, pues no lo sé si está en marcha. A lo mejor como combinación puede tener su papel, pero desconozco si hay estudios en combinación en marcha. Yo creo que es un fármaco activo y su perfil de seguridad es bueno, pero la verdad es que los estudios han llegado cuando han llegado y no han dado los resultados esperados. Y con respecto al PIS-1, ¿tú crees que habría que esperar un poco a datos maduros de supervivencia global o te parece que 2 años y medio es lo suficientemente importante la magnitud del beneficio en supervivencia libre de progresión para incorporar en algunos pacientes este tipo de tratamiento? ¿Cómo lo verías? Yo veo que el escenario de cáncer de próstata hormonosensible metastásico es muy complejo.
Este estudio incluye pacientes de alto volumen, pacientes de bajo volumen. Estos datos realmente evalúan la adición de abiraterona sola, pero este estudio va mucho más allá, va a evaluar otras muchas cosas. En el cáncer de próstata hormonosensible metastásico sabemos ya que la adición de la privación androgénica con un fármaco está claro que todos tienen un beneficio en supervivencia global con magnitudes de beneficios similares, pero este estudio que evalúa la triple terapia parece que da un poco de luz o arroja un poco de luz sobre que una triple terapia puede tener un papel en determinadas condiciones. El problema para mí es que qué perfil de pacientes vas a poder saber que realmente se benefician si no estás sobretratando a muchos de ellos. Luego, ¿qué pasa con el enfermo de bajo volumen oligometastásico? ¿Qué papel tendrá en estos integrar la radioterapia sobre el primario, integrar la radioterapia sobre la metástasis, que es un tema que también se está evaluando en otros estudios? Quizás en el enfermo de alto volumen, estamos hablando de metastásicos de novo, que en general tienen mal pronóstico. Sobre todo en el enfermo de alto volumen, probablemente añadir una triple terapia sea quizás lo más razonable, pero por otro lado tenemos otros estudios en marcha, como el estudio de Arasens con darolutamida añadido a docetaxel en una población en la que todos han sido sometidos a docetaxel, en este caso eran el 60%, y si los datos de este estudio son positivos, pues un poco refrendan esta triple terapia. Si son discordantes, pues tendremos dudas. Realmente la magnitud del beneficio es muy grande, pero tampoco tengo claro que haciéndolo secuencial sea muy diferente en la mayoría de los pacientes. Quizás hay una población de pacientes en los que sí, y eso no lo sabemos. Así que necesitamos más datos consistentes de esta línea de actuación de triple terapia con otros estudios y también integrar todos estos factores que sabemos que pueden tener impacto, ¿no? Bajo volumen, si vamos a ir a la metástasis atacarla dirigida, si vamos a hacer el tratamiento del primario. Creo que es un mundo muy complejo y que nos quedan unos años para poder integrar todos estos o encajar en este puzzle todas las piezas en su sitio adecuado. Claro, porque con la rama de radio te pasa lo mismo, que en los que sean de alto volumen, cómo diferenciar de los de bajo volumen ahora del efecto de la radio añadido a la triple terapia también va a ser muy complejo. Claro. Es que creo que es un estudio muy ambicioso, pero que no sé hasta qué punto con este solo estudio los ajustes estadísticos pueden estar suficientemente balanceados o hay los suficientes ajustes para demostrar las hipótesis que queremos demostrar en una población tan heterogénea, ¿no? Y habiendo luego pues otras estrategias que no están integradas dentro del estudio que también pueden intervenir en la supervivencia. O sea, lo veo muy complejo. Pero sí que creo que debe haber algún grupo de pacientes con muy mal pronóstico en los que apetece utilizar una triple terapia. Quizás me planteo enfermedad de paciente joven, muy agresiva, con mucha carga tumoral, con enfermedad visceral, ¿no? En estos casos, pues yo creo que no es nada descabellado. En cualquier caso, yo creo que una de las cosas de este estudio también importantes es que ya es un estudio que el Standard of Care, la rama control, incluye la quimioterapia. Por lo tanto, en este momento en el que se están aprobando nuevas indicaciones de otros fármacos, el hecho de que haya este estudio que ya tiene un Standard of Care de quimioterapia más privación androgénica, yo creo que el debate va ya más allá y va a si triple terapia o no, pero el Standard of Care está ahí y es la mayor parte de la población de este estudio y ha demostrado un beneficio de una magnitud relevante, con lo cual se abre un debate sobre si realmente estos fármacos que llegan en monoterapia, que han conseguido beneficio, realmente son mejores que hacer una triple terapia, ¿no? Uh-huh. O sea, mucho debate. Como estudios relevantes en cáncer de próstata resistente a castración, me gustaría destacar, por un lado, los datos que se han presentado del estudio EORTC 1333, que compara la enzalutamida sola versus enzalutamida radio 223 en pacientes con cáncer de próstata resistente a castración metastásico, mínimamente sintomáticos o asintomáticos. Como todos sabéis,
la tasa de complicaciones esqueléticas en los pacientes sometidos a nuevas terapias hormonales es alta. Se habla de un índice de fracturas osteoporóticas de un 11% con la privación androgénica y los nuevos agentes hormonales, fracturas osteoporóticas, pero eventos esqueléticos hasta un 40% con la combinación de la privación androgénica y los nuevos agentes hormonales. Y como sabéis, en el estudio ERA, que era un estudio similar que comparaba viraterona sola versus abiraterona y radio 223, se vio que en la rama de combinación existía una tasa más alta de fracturas y también de mortalidad. Y analizando el estudio se vio que el 60% de los pacientes no habían recibido agentes protectores del hueso, tales como zoledrónico y desnosumab. A raíz de todo esto, en este estudio, y después de observar un comportamiento similar, se hace como una carta de seguridad en la que se recomienda el uso de agentes protectores del hueso. Y las conclusiones del estudio o estos datos de seguridad, que son lo que se reporta aquí en ASCO, ya se habían presentado datos preliminares, nos dicen cómo si en los pacientes no se usaban agentes protectores del hueso, el riesgo acumulado de fracturas era del 37% para la combinación versus el 16% para la monoterapia con enzalutamida. Pero si añadíamos estos agentes protectores del hueso, se equiparaban las tasas de riesgo acumulado de fracturas. Por lo tanto, la lectura es un estudio más que refrenda la necesidad del uso de agentes protectores del hueso que a veces no tenemos en cuenta en nuestros pacientes cuando utilizamos estrategias terapéuticas con nuevos agentes hormonales. Y ya el último estudio que se ha presentado y el más relevante en cáncer de próstata resistente a la castración metastásico es el estudio Vision, que se presentó en la sesión plenaria del Congreso y que es un estudio en el que se utiliza un radiofármaco. Para introducir el estudio, pues decir que el PSMA es el antígeno prostático específico de membrana que se expresa altamente en las células de cáncer prostático y, por lo tanto, es una diana terapéutica y una diana molecular para métodos de imagen, puesto que es muy sobreexpresado en las células prostáticas tumorales. En este caso, lutecio PSMA es un fármaco que tiene dos componentes. Por un lado, una pequeña molécula que se une al PSMA y, por otro lado, un radiofármaco que libera un emisor beta, una radiación beta, que es capaz de ir a la metástasis y al tejido del microambiente circundante. Por lo tanto, es un fármaco que podemos hablar dentro del marco de la teragnosis. Pues bien, este estudio fase 3, el estudio Vision, compara lutecio PSMA versus el tratamiento estándar en cáncer de próstata metastásico resistente a la castración en pacientes previamente tratados con al menos un agente hormonal de nueva generación y con al menos un taxano. Podían haber recibido 1 o 2 taxanos previos. Pues bien, en pacientes seleccionados que habían sido pretratados y que tenían un PSMA galio 68 positivo para las metástasis, o se seleccionaba aquellos pacientes que captaban en el PSMA galio, que era un 86% de la población positivos, y eran randomizados 2:1 a recibir lutecio PSMA a dosis de 7,4 gigabecquerelios cada 6 semanas con un mínimo de 4 dosis que podía ampliarse a 6 versus el standard of care. Y el standard of care en este estudio excluía la utilización de cualquier citostático, de radio 223, de inmunoterapia y de tratamientos investigacionales. Pues bien, en estos pacientes con objetivo primario de supervivencia libre de progresión radiológica y supervivencia global, utilizando los criterios del PC Working Group 3 y con un seguimiento de mediana de 20 meses, de 21 meses, se ve cómo la supervivencia global se aumenta de una manera estadísticamente significativa con un hazard ratio de 0,62 para los pacientes que reciben lutecio PSMA, con un beneficio en mediana de supervivencia de 4 meses para lutecio PSMA, 15,3 meses versus 11,3 meses, con una P estadísticamente significativa, y también una ventaja en supervivencia libre de progresión radiológica, con una reducción del riesgo de progresión del 60%, 8,7 meses para la rama de lutecio y 3,4 meses para la rama estándar. El beneficio era consistente en todos los subgrupos y hay que destacar también la tasa de respuestas de PSA muy favorable para la rama de lutecio y una tasa de respuestas objetivas
que ronda el 40% para los pacientes tratados con lutecio e incluso reportan una tasa de respuestas completas del 9%, lo cual llama la atención frente a otros agentes de que disponemos en este escenario. También aumenta el tiempo libre de eventos esqueléticos en lutecio PSMA con un hazard ratio de 0,50. Y lo más relevante es el perfil de toxicidad. Es un perfil de seguridad manejable con predominando como efectos secundarios la fatiga, la boca seca, algún efecto gastrointestinal, pero pocos son grado 3-4 y lo más relevante sería la tasa de toxicidad de médula ósea en forma de anemia, neutropenia y alguna trombopenia, pero lo más relevante es la anemia, que es grado 3-4 en un 12% y la supresión de médula ósea grado 3-4 en un 23%. Así que lo que revela este estudio es que realmente en una población muy pretratada y de mal pronóstico, un agente como lutecio PSMA es un agente altamente eficaz. Arantxa, ¿tú qué opinas acerca bueno, ¿te parece que en este estudio la verdad que los pacientes están bastante pretratados? ¿Qué te ha parecido el brazo control? ¿Te parece que ese estándar de tratamiento realmente es prácticamente como un tratamiento de soporte, ¿no? Totalmente, es la crítica, ¿no? De hecho, había una tasa de abandonos del tratamiento en la rama control muy alta y probablemente es una rama control en la que no estamos utilizando los agentes óptimos, ¿no? Y de hecho, luego en los tratamientos subsiguientes, hasta un 15% reciben, por ejemplo, cabazitaxel en la rama de lutecio. Quiero decir que no es la rama control adecuada y probablemente lo que abre este estudio es las puertas a un fármaco muy activo que, como todos sabemos, ya se está evaluando en fases más precoces, en cáncer de próstata hormonosensible y en cáncer de próstata resistente a la castración, previo al uso de taxanos, donde probablemente nos dé los mejores datos si realmente son consistentes los datos de actividad que ya se presentaron en comparación con cabazitaxel en ese estudio fase 2 randomizado en pacientes con cáncer de próstata resistente a castración versus cabazitaxel. O sea, que es un fármaco muy activo. Este estudio realmente, la rama control, pues no te dice nada, ¿no? Porque probablemente ahí te quedan muy pocas opciones terapéuticas si excluyes el radio, excluyes la quimioterapia, excluyes otros agentes, pues te quedan pues las hormonas alternativas que no hubieran recibido los pacientes, ¿no? Y no creo que pudieran haber recibido mucho más. Entonces, bueno, yo creo que lo más relevante es la tasa de eficacia o la alta eficacia del fármaco, el buen perfil de seguridad y, bueno, que en pacientes pretratados no deja de ser una ventaja en supervivencia global y en supervivencia libre de progresión muy llamativa. Pero es verdad que hay una rama control pues poco potente o poco competitiva. A mí lo que me llama la atención es bueno, que lo has dicho tú, ¿no? La tasa de abandonos, sobre todo los precoces, que son los que abandonan antes de empezar. O sea, que realmente la letorización, ¿no? Es muy curiosa, ¿no? Porque es 56% rama control y un 1 y pico por ciento en rama de tratamiento. Es decir, como parece que están seleccionados los que van a responder mejor, ¿no? Yo la verdad es que en la discusión Taplin dijo como una especie de comentario de que es obligación del investigador explicar bien los pros y los contras de los estudios, porque esa tasa de pérdidas, yo no sé si pudiera ser que pacientes encontraron alternativas mejores en diferentes ensayos clínicos, probablemente, o en la práctica clínica, los que no habían recibido cabazitaxel con los datos del CAR y todos los datos que tenemos ahora, pues realmente sobre la marcha vieron que probablemente podían, que no podían no ir bien y que había todavía alternativas eficaces que estaban, a las que a lo mejor no llegaban, ¿no? Entonces, no sé si es porque encontraron acceso a agentes, a ensayos clínicos o porque vieron que tenían miedo en esa rama control de estar infratratados, que realmente pues creo que puede justificar esta. Aún así, hicieron sus ajustes estadísticos para analizar la PFS solo de los pacientes desde el punto de vista ajustando para no perder la tasa de pacientes que se cayeron y luego la supervivencia global.
Pero yo creo que esta tasa de pérdidas, claro, es que era un escenario muy, muy avanzado en pacientes que prácticamente no recibían tratamiento en la rama control, ¿no? Ujú. Casi como un placebo. Daba la sensación que el paciente probaba, como la aleatorización era 2-1, pues que Claro. probaba a ver si le caía el Exacto. brazo experimental. Y al ver un poco que caía en la otra rama y que tenía otras opciones, yo creo que por eso también un poco la tasa de abandono fue tan alta, ¿no? Porque al Yo creo principio me eso. parece a mí que era de un 50% o más en el brazo de control y que luego hicieron, pues, me imagino, pues más educación así ante al paciente diciendo, oye, no puedes abandonar, sí. Pero bueno, luego tienes alternativas y progresa y me imagino que por eso luego mejoraron, pero es verdad que, claro, costaba que algunos pacientes que estuvieran bien para recibir a lo mejor una línea de quimioterapia, pues no recibieran prácticamente ningún tratamiento activo, ¿no? Uh-huh. Claro, pero eso por mucho ajuste estadístico que hagas te afecta totalmente a la calidad del estudio. O sea, al final, Totalmente. claro, tiene más calidad los datos del fase 2, ¿no? Frente a Cabacita Excel, que es este, ¿no? Que... Sí, yo creo que realmente es verdad que si metodológicamente el estudio tiene esa tasa de pérdidas tan bestial, pues realmente hay que coger los datos con pinzas, ¿no? Y lo que yo creo que hay que quedarse de mensaje es que es el primer estudio que pone, o el segundo estudio que pone al lutecio PSMA en una órbita de alta eficacia en el cáncer de próstata y que, por lo tanto, es un buen agente para llevarlo a fases más precoces y para combinarlo si realmente ese perfil de seguridad es manejable. Además, en fases más precoces probablemente no tengas ese problema de toxicidad hematológica que pudiera luego comprometer tratamientos posteriores. No se sabe esto si puede ser un problema, puesto que no hay datos que pudiera comprometer la eficacia de posibles tratamientos quimioterápicos posteriores. O sea que se abre una investigación muy interesante con este fármaco, pero que queda mucho, pero que está claro que encontrar un nuevo fármaco diferente y en un escenario donde hemos encontrado muchos, pero este es muy diferente y además es seleccionado por los que captan en PSMA galio, pues yo creo que es una muy buena noticia, ¿no? Y bueno, también resaltar que una vez más, claro, la importancia de integrar todos estos fármacos en la estrategia terapéutica del cáncer de próstata es lo importante que es la multidisciplinariedad para poder ubicar cada una de las estrategias terapéuticas en el momento justo de la evolución de la enfermedad, viendo que sea la mejor alternativa en cada momento y teniendo siempre en cuenta la perspectiva global de las estrategias que puedes ofrecer en cada uno de esos momentos, ¿no? Y creo que esto también, pues, es una cosa que hay que destacar si entra un nuevo fármaco en la batalla. Bueno, pues muchísimas gracias, Arantxa, por seleccionar y explicarnos también lo más destacado de cáncer de próstata de ASCO. Y sin más, pues nos despedimos al siguiente podcast que será de cáncer renal también de este congreso ASCO de 2021. Un saludo. Pues muchas gracias. Buenas tardes. Adiós.